acaba de adquirir la plantilla AVA y no sabe cómo instalarla, cuál es el proceso, cuál es la forma más adecuada, tanto fácil como sin cometer errores, pues en este video te voy a explicar el paso a paso a seguir para que lo puedas instalar sin ningún inconveniente. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es el proceso que debes de hacer para instalar correctamente esta plantilla. Pues bien, aquí nos encontramos en la página de Envato Market. Aquí puede adquirir lo que es esta plantilla. Es una plantilla muy utilizada entre los desarrolladores de página web porque te permite tener diferentes variedades de plantilla para utilizar en diferentes tipos de proyectos. Aquí vamos a contar con más de 80 plantillas ya prediseñadas y además de eso se puede modificar cada una de estas plantillas con lo que es Elementor y otros constructores. En el caso de Elementor vamos a tener disponible alrededor de 80 widgets para lo que es la modificación de esta plantilla. Es compatible también con lo que es el creador de página web de WordPress llamado Gutenberg, entre otros constructores de página. Hace el día de ayer, 19 de abril, fue su última actualización. Eso quiere decir que si adquiere esta plantilla a partir del día de hoy, la va a tener 100% actualizada. De la cosa también que debe de tomar en cuenta antes de adquirir esta plantilla sería los llamados review, puntaje que le da a la persona que ya ha adquirido esta plantilla. Siempre es bueno saber si realmente la plantilla no da ningún inconveniente, si realmente vale la pena adquirirla. Por el momento, esta es una de las plantillas que realmente ya yo lo he utilizado varias veces y sí realmente vale la pena, tanto para proyectos relacionados a tienda online como para otro tipo de proyectos. Por su facilidad de instalación es una de las más recomendables. Y te voy a explicar y vamos a ver el paso a paso a seguir. Porque una de las razones por la cual me decidí hacer este video, porque algunos de ustedes me han escrito que han tenido inconvenientes a la hora de instalar esta plantilla. Así que te voy a explicar cuál es el proceso que debe de seguir para que no tenga ningún problema. Bien, aquí nos habla de lo que es la plantilla en sí, nos muestra parte de las plantillas adicionales que vamos a tener disponibles para trabajar. Como le dije al principio, mayormente se edita con lo que es Elementor, pero también viene con su propio editor donde podemos cambiar algunas funciones de la plantilla directamente desde la opción de panel de la misma plantilla. Es como se podría decir el área de personalización de las plantillas, cosa que vamos a ver en el transcurso del video. De las cosas también a tomar en cuenta son la compatibilidad con diferentes tipos de plugins, porque vamos a suponer que usted quiera crear una tienda online, necesita para ello WooCommerce y aquí le indica con cuáles versiones de WooCommerce trabaja, al igual que con lo que es Elementor, tanto en su versión básica como su versión Pro. También podemos utilizar lo que es formulario o plugin de formulario como Contact Form 7, entre otros. Y a nivel de los browsers, que son los navegadores web, es compatible con los más conocidos, desde Firefox, Facila, Opera y Google Chrome, y el de Microsoft también, que son los principales navegadores que existe ahora mismo en el mercado. Es 100% compatible. Bien, el proceso de compra es muy sencillo, simplemente debemos de crear una cuenta en Envato Market, es completamente gratuito, y después que la cuenta esté creada, le damos a añadir al carrito. Ya de ahí en adelante usted va a hacer el proceso de pago normal, no es complicado, un seguir y pagar. Cuando usted ha pagado, se le va a abrir la opción de la cuenta, y dentro de la opción de la cuenta le va a aparecer el archivo, o lo va a llevar directamente a un link donde va a descargar la plantilla. Al momento de usted descargar la plantilla, en su carpeta de descarga dentro de su computadora le va a llegar este archivo. Esta es la última versión, que es la 6.7.17. Muchos de ustedes cometen el error de que se van directamente a lo que es el área de página, se van a la opción de plantilla, le dan a abrir, a subir,
y lo que hacen es esto: van a descarga, seleccionan el archivo, le dan a abrir y le dan a instalar. Y realmente ese no es el proceso, porque al final le va a dar un error que vamos a ver a continuación. Y es este error, que lo que indica es que no se ha podido descomprimir el paquete del tema y que no encuentra la hoja de estilo. Este es el error que a muchos de ustedes les ha parecido, y vamos a solucionar ese problema, porque al final no es un problema, es simplemente que no, como no tenemos conocimiento de cómo es el proceso de instalación, pensamos que esa es la forma adecuada, pero no. Miren, vámonos a lo que es la carpeta, vamos a abrirla, y aquí dentro nos va a mostrar todos los archivos que vienen en este archivo comprimido. Nosotros lo que debemos de hacer es ir a extensión, a extraer. Vamos a seleccionar la carpeta donde queremos que se descarguen todos los archivos, y vamos a elegir una carpeta nueva. Al elegir la carpeta nueva, ustedes ven que de una vez me coloca el nombre del archivo. Vamos a seleccionarlo y le vamos a dar a abrir. Y ya con eso tenemos descargado todos los archivos que vamos a necesitar, desde el template, plugins adicionales. Estos son los archivos tanto de los demos como de la licencia, y la plantilla hijo que también necesitamos instalarla. Así que teniendo esta parte ya descomprimida, ahora sí vámonos de nuevo a lo que es el área de apariencia en temas, y como ahora ustedes van a ver que sí te va a permitir instalar la plantilla. Vamos a abrir la carpeta, nos dirigimos a la carpeta de tema y aquí tenemos la plantilla. Vamos a darle a abrir y le vamos a dar a instalar, y ustedes verán cómo en unos segundos ya tenemos lo que es la plantilla completamente instalada, y simplemente lo que faltaría sería activarla. Aquí, como pueden observar, ya la he instalado y le damos a activar. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta es los requisitos que se necesitan para que esta plantilla funcione correctamente. Aquí nos lo detalla desde la versión de PHP hasta la cantidad de memoria que tiene que tener nuestro hosting donde esté alojado nuestra página web. Recuerden, esto es fundamental para que las plantillas funcionen. Si usted no cumple con estos requisitos que estamos viendo en este momento, la plantilla puede hacer que no le funcione. Otra de las cosas que yo recomiendo es que hagan la instalación de esta plantilla en una instalación nueva de WordPress. ¿Por qué los recomiendo? No los recomiendo que si ya usted tiene una página web ya creada y con plugin y otras cosas que vienen incluidas dependiendo del tipo de proyecto que esté realizando, le instale esta plantilla encima, porque puede ocasionar inconvenientes y la página se va a notar mucho más lenta en los navegadores. Mi recomendación es empezar a trabajar desde cero y solamente utilizar los plugins que pida cada una de las plantillas que vamos a ver a continuación. Bien, ya que tenemos esta parte ya instalada, vamos a también instalar lo que es la plantilla hijo, porque las modificaciones que vamos a hacer de la página lo vamos a hacer utilizando lo que es la plantilla hijo. Vamos a seleccionarla y la vamos a instalar. Ustedes se van a dar cuenta que es la misma plantilla, que es realmente no varía absolutamente nada, sino que la plantilla hijo la utilizamos para hacer las modificaciones, y la plantilla principal la tenemos para cuando salga una actualización nueva hacerlo automáticamente. Algo que recomiendo es simplemente tener instaladas las dos plantillas que se van a utilizar. Esta plantilla que están aquí vamos a eliminarla, para que simplemente están ocupando espacio y recursos dentro de nuestra página web, y son cosas que nosotros no queremos tener simplemente ocupando espacio. Ya tenemos esta parte lista, y aquí nos crea un icono que nos habla de la licencia y también de los plugins que necesita para que la plantilla funcione. Así que vamos a instalarlo, y aquí me muestra dos plugins. El primer plugin es el plugin para habilitar la acción de personalización de la plantilla, y el segundo es para poder descargar los demos de las páginas que vamos a tener disponibles. Vamos a instalar este primero y volvemos de nuevo. Le damos a instalar los plugins. Instalamos ahora el de las plantillas.
Y ahora vamos a cerrar aquí. Si volvemos a esta parte, vamos a ver que tenemos ya lo que es el área de importación de demo y el área de opciones de la plantilla. Vamos a empezar primero con las opciones de la plantilla para que entiendan realmente el proceso de lo que van a ustedes modificar directamente desde aquí. Si nos vamos a global, aquí vamos a tener lo que es logotipo, la opción de logotipo. Aquí vamos a cambiar todos los logotipos que estén dentro de la plantilla, lo vamos a sustituir por los logotipos que así nosotros vamos a utilizar en ella. Esta opción, aquí como pueden ver, está donde en cada una de las opciones vamos a cambiar los logotipos. También en caso del header, tenemos diferentes opciones de header que vamos a poder modificar desde aquí. Aunque ustedes saben que el header, utilizando elementos, lo podemos. Bien, también tenemos lo que es el área de búsqueda dentro de la página. Aquí tenemos diferentes opciones que podemos modificar. Pero vuelvo y les repito, la mayoría de las cosas las vamos a hacer con elementos. Esta parte de aquí es simplemente para trabajar con algunos áreas de la página que no podemos editar con elementos. Bien, vámonos realmente a lo que más importa, que son las plantillas. ¿Cuáles son esas plantillas que vamos a tener disponibles para trabajar? Bien, aquí la tenemos por categoría, pero aquí ya comienza a mostrarnos todas las plantillas que estarían disponibles para utilizar. Como pueden ver, son una gran variedad de plantillas que tenemos, pero si queremos buscar alguna en específico, vamos a utilizar lo que son las categorías. Como por ejemplo, si yo quiero una plantilla que me permita crear una tienda online con WooCommerce, aquí selecciono la opción de WooCommerce y aquí me hace el filtrado y me muestra 4 plantillas que son compatibles con WooCommerce. Al igual que si quiero una plantilla para un blog personal, me muestra las 2 plantillas que cumplen con esos requisitos. También si quiero crear una página para empresa, aquí tengo varias opciones que simplemente voy verificando a través de la opción de previsualizar el demo. Y aquí me va a mostrar lo que trae esta plantilla y si realmente cumple con los requisitos que ando buscando para lo que es la creación de esa página para algún cliente o una página ya personal. Si quiero una página que tenga que ver con restaurantes, aquí me muestra las 2 plantillas que cumplen con esos requisitos. Y así sucesivamente usted lo va a ir viendo con las demás páginas a través de su categoría. Como pueden ver, esta es una página realmente que la veo muy interesante para un restaurante de comida. Bien, vamos a comenzar y a hacer el proceso de lo que es la instalación de una de estas plantillas. En este caso voy a elegir la opción de blog y voy a utilizar esta plantilla como ejemplo. Vamos a darle importar y aquí me aparece este mensaje que la traducción se la voy a dar lo más comprimida posible. Bien, aquí lo que nos informa es que en el proceso de instalación tenemos lo que ellos le llaman un tiempo de duración para que cargue tanto el contenido como los plugins que va a necesitar esta plantilla o cualquier otra plantilla. En caso de que ese proceso de ese tiempo de duración pase y se carga la instalación, lo que usted debe hacer es volver otra vez de nuevo a hacer el proceso. Esto sucede mayormente cuando el internet que estamos utilizando está muy lento o el servidor que le estamos pidiendo los recursos para instalar lo que es la plantilla está muy saturado. En caso de que eso le suceda, ya usted sabe que simplemente lo que debe hacer es comenzar a hacer el proceso de nuevo. En esta ocasión me dice que para que la plantilla funcione correctamente yo necesito tener instalado lo que es Elementor en su versión básica y lo que es Contact Form 7. Pero no se preocupen porque la misma instalación de lo que es el tema me va a instalar estos 2 plugins. Mayormente por lo que he visto, todos los plugins que vaya a utilizan lo que son la versión gratuita de ellos. Así que por ese lado no van a tener ningún inconveniente. Vamos a darle a continuar. Aquí comienza con el proceso de instalación primero de los plugins que va a necesitar. Y aquí comienza el proceso de instalación o de la exportación de la plantilla. No lo voy a pausar, lo voy a dejar que corra sin pausa para ver si
da algún error. En caso de que dé un error, mostrarle cómo lo podemos solucionar. Pero esperamos de que no suceda ningún problema. En este momento, en lo que eso termina, si usted quiere, aproveche. Si no está suscrito al canal, suscríbase y active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Ahora mismo acaba de terminar el proceso, como pueden observar, y puedo darle a previsualizar y simplemente voy a esperar a que me cargue para ver si todo ha quedado correctamente instalado. Y como todos pueden observar, aquí es lo que el trabajo final. Ya esto sería lo que se ha instalado dentro de mi instalación de WordPress. Ahora sí nos vamos a lo que es el área de el cPanel de WordPress. Vamos a ver que, como dijimos anteriormente, instaló lo que es Elementor de su versión gratis y lo que es el plugin de Contact Form 7 también lo ha instalado. A nivel de página, me instaló la página principal, que es la página de blog. En medio me acaba de cargar todas las imágenes que necesito para trabajar o las imágenes demo que trae. Y en entrada, que es el contenido del blog, aquí me ha cargado alrededor de 60 entradas, la cual va a traer desde imágenes, el contenido, algunas puede ser que tengan video y así sucesivamente. Si nos vamos a lo que es la página principal, que como pueden ver, aquí me indica que es editable con Elementor, vamos a darle un clic. Aquí vamos a ver realmente todo lo que vamos a poder editar con lo que es esta plantilla dentro de Elementor. Aquí ya ha cargado Elementor, esto solamente aparece cuando lo instalamos por primera vez Elementor. Y aquí podemos observar la plantilla como la vimos anteriormente. Y aquí podemos ir seleccionando el área que queremos modificar. Si queremos agregar lo que tiene que ver con cómo visualizar las imágenes en la primera página, aquí podemos modificar cada una de estas áreas. Ya lo relacionado al menú, como los logos y el pie de página, debemos de modificarlo desde el panel de control de la plantilla, que fue lo primero que les mostré. A nivel de plugin, de widget, porque recuerden que esta plantilla trae su propio widget para editarla. Desde aquí comienzan a aparecer esos widgets que se instalaron automáticamente para lo que es la modificación de esta o otro tipo de plantilla que usted elija a la hora de instalar como página principal. Así que muchachos, como pueden observar, la forma más fácil y sencilla de usted instalar estas plantillas es como le mostré en este video. Si tienen alguna pregunta relacionada al tema, me lo dejan saber en la caja de comentarios. Estaré pendiente a cada uno de ellos para ayudarlo en cualquier inconveniente que se les presente. Si el contenido le ha gustado, apóyenos con un me gusta. Y como siempre, mi recomendación es, primero, verifiquen si su hosting cumple con los requisitos de que necesita la plantilla para que funcione. Lo otro es, háganlo en una instalación en blanco, una instalación nueva de WordPress para que no le tengan ningún inconveniente y que su página no cargue lento. Así que muchachos, por el momento me voy a despedir de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.